Muchísimas gracias a todo el equipo, desde luego a Clara Fleis, pero también al apoyo que se recibió. Muchísimas gracias, Alejandro, de la Embajada de Estados Unidos, de CONADIC y de las asociaciones que nos apoyaron en este proyecto en las ciudades. Yo voy a dar una pequeña introducción donde habla de cómo está el problema en México y por qué es importante el estudio que se está presentando. Entonces, primero, pues reconocer que México tiene un papel complejo en el escenario internacional en relación con la heroína. Este es el último estudio que realizó el Naciones Unidas y la Procuraduría identificando cuáles son las áreas en donde está sembrado amapola para el cultivo del opio. Los datos que son comparables son los dos que vienen en azul y se ve que México está aumentando la zona de cultivo, y en donde se ven los colores rojo y naranja es en las regiones en donde más se consume. Si nosotros vemos esto en términos del mapa internacional, estamos comparando opiáceos, cocaína, metanfetaminas y cannabis. Son datos del último informe mundial de drogas, y vemos que para la cannabis hay 151 países en el mundo que producen, pero para la heroína hay 6 países, 3 están en América, México es uno de ellos y es el que mayor índice de producción tiene. También somos un lugar muy importante para el paso de la cocaína, que nada más se produce en 3 países, y también un lugar importante para las metanfetaminas y para las nuevas sustancias psicoactivas. Y todas estas drogas pues juegan un papel importante en el estudio que nos presentará la doctora Fleis. Entonces sabemos que la producción hay documentadas desde la segunda mitad del siglo XIX, inició en el Triángulo del Norte, pero luego se extendió y actualmente se considera que es el tercer productor del mundo. Y el consumo tampoco es nuevo, hay estudios en un reporte de Arturo Ortiz y de Claudia Uniquel, en donde se ve consumo desde 1925. Después de la guerra hay un programa de sustitución controlado por el gobierno de México de las personas que habían desarrollado adicción, y a partir de los 70 es cuando se empieza a trabajar en el tema y se ve principalmente en la frontera norte. Entonces tenemos los datos de las encuestas, vemos un pequeño consumo en México, no muy alto comparado con lo que ocurre para otras sustancias, pero sí un incremento hacia el último año y desde luego muy por debajo de lo que pasa en Estados Unidos. Estos son datos de las encuestas nacionales. Aquí está Jorge Villatoro, que ha sido responsable de las 3 últimas. Lo que vemos en estas encuestas es que el consumo que antes estaba en la frontera norte se ha extendido a otros estados. Y lo tenemos prácticamente en todo el país, aunque en cantidades pequeñas. Si vemos los centros de integración juvenil en cuanto es la heroína ya reportada como la droga de impacto, vemos que también se ha extendido, y entre los países que tienen más impacto, entre los estados que tienen más impacto estaría Chihuahua con 18% de las personas que entran a tratamiento. Vemos también una situación interesante porque si vemos por estado ya no vemos que nada más es la región norte, vemos la misma situación que se ve en las encuestas, en donde Morelos, Oaxaca, Guerrero y Puebla tienen un lugar muy importante. Sisbea lo reporta regional y claro, si nosotros sacamos la media, pues sí, la zona norte sigue estando por arriba. Y los datos del ESRI de Arturo Ortiz y sus colaboradoras pues también nos hablan del problema en la Ciudad de México, con mayor índice de consumo de medicamentos opiáceos usados fuera de prescripción. ¿Qué pasa en Estados Unidos?
Es importante ver qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque también nos permite ver los riesgos que podríamos llegar a tener nosotros. Ellos hablan de 3 olas de su problema. Ahorita su principal problema de mortalidad son los opioides sintéticos. La heroína es la que está en la línea naranja, luego los opioides que se recetan, y hasta arriba el fentanilo, que es el que ha tenido el mayor impacto, y desde luego el índice de muertes es muy alta. Empieza con prescripción de opioides, sigue con un aumento de muerte por sobredosis de heroína, y la tercera ola son los de los sintéticos, pero pues son mercados muy cambiantes, entonces esta situación puede cambiar, pero la mortalidad pues se vuelve muy importante. Esta estadística lo que nos muestra es qué tanto se están consumiendo los medicamentos para aliviar el dolor, que es el mercado legal. ¿Okay? De los datos de las prevalencias que vimos fue el mercado ilegal. Este es un estudio de Felicia Knoll, y en realidad pues los países están puestos del tamaño de su consumo, de su disponibilidad de medicamentos opioides. Y lo que ella encuentra, pues desde luego, es que los países ricos son los que consumen la morfina barata que producen Naciones Unidas, y los países pobres, sintéticos o semisintéticos, que son caros y no hay una disponibilidad muy alta. Entonces tampoco tenemos una gran posibilidad de desviación. Sin embargo, hay toda una reforma en donde se está abriendo la disponibilidad, y esto nos llevaría pues a pensar que podemos tener un problema. Justamente nosotros no tenemos la epidemia de oxicodona que tiene Estados Unidos, pero sí el mayor decomiso de pastillas son pastillas falsificadas de oxicodona que se venden en el mercado ilegal, y también el ingreso del fentanilo. Es los datos del informe del año pasado. El doctor Raúl Martín del Campo está ahorita en este momento presentando el informe para este año, y entonces tendremos datos nuevos a partir de hoy. Pero lo que se ve aquí claramente es cómo está llegando el fentanilo a México. Viene de China, parte llega a Estados Unidos y parte viene de Estados Unidos a México, y según el informe de la JIFE, también nos llega directamente a México. Ese ha sido uno de los principales intereses de la doctora Fleis, y ahorita nos va a platicar qué es lo que está ella viendo en el campo, porque estos son los datos de la producción. Y el otro gran reto es cómo se incorporan las nuevas sustancias psicoactivas que no están controladas, que son de diferentes tipos, y que estas combinaciones cada vez más frecuentes con las drogas naturales o consumidas por sí mismas nos estarían explicando un incremento muy importante de enfermedades que requieren atención y de otras complicaciones que también se están viendo ya en campo, los primeros datos, y bueno, este es parte de los retos que tendría que ver. Entonces, ante este panorama que nos interesa, pues atender qué es lo que pasa en Estados Unidos, qué es lo que está pasando en el intercambio en la frontera, qué es lo que pasa en la población de México, y cómo nos podemos preparar a este nuevo problema del que la doctora Fleis y Mario Domínguez nos estarán hablando en un momento. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a la Embajada Americana, gracias al Consejo Nacional contra las Adicciones por acompañarnos esta mañana, y gracias a todos mis colegas por venir. La verdad es que es un gusto, es un placer estar en casa y venir con todos ustedes a compartirles este trabajo que ha sido un reto, pero una experiencia principalmente en donde como investigadores sociales hemos aprendido muchísimo de lo que ocurre en la frontera norte de nuestro país. Queremos con esta presentación, con estos resultados,
justamente transmitirles qué es lo que está sucediendo en la frontera de nuestro país respecto al uso de heroína, de otros opioides, la situación del fentanilo, y además de eso lo más importante que nos parece es mostrarles quién es esta población, qué experiencias atraviesan su consumo y cómo son estos contextos donde ellos y ellas viven actualmente, y como lo dice el objetivo de la presentación, también hacer mención de cuáles son las necesidades de atención, de tratamiento que se requieren para estas poblaciones en condiciones de alta vulnerabilidad. Bueno, pues voy a empezar rápidamente mencionándoles que este fue un estudio que hicimos en 3 ciudades fronterizas: Tijuana, San Luis Río Colorado en Sonora, una ciudad poco visibilizada, pero que concentra un buen número de consumidores de heroína, y Ciudad Juárez. El objetivo general del proyecto fue conocer la dimensión y el contexto del consumo de heroína en esta frontera. Para conocer esto necesitábamos llegar a los centros de tratamiento donde ellos se encuentran, pero también a los sitios de consumo donde tienen todos estos rituales de consumo. Específicamente para la presentación, pues vamos a mostrar cuáles son las necesidades de tratamiento, cuáles son las barreras de acceso a tratamiento y en general cómo es su consumo y quiénes son ellos. Llevamos a cabo un estudio a través del Rapid Assessment, hicimos una evaluación rápida en donde lo que hicimos fue justamente ir a campo y hacer una triangulación metodológica. Para ello, como les mencionaba, fuimos a centros de tratamiento desde esta visión epidemiológica, cuantitativa de la investigación, para preguntar sobre sus patrones de consumo, sus prácticas de riesgo, acceso a tratamiento, entre otro tipo de indicadores que iremos mostrando. Pero también, como les menciono, llegamos a los sitios de consumo con esta visión cualitativa, antropológica, donde lo que nos interesaba además era ver cuáles son los significados que ellos atribuyen a estas experiencias y cuál es todo el contexto que rodea el consumo. Además, incorporamos la parte serológica, hicimos pruebas de detección rápida de VIH y VHC, gracias al apoyo del CENSIDA, del doctor Magis y todo su equipo, y de los Capacits en las diferentes ciudades que nos apoyaron para poder tener estas pruebas de detección, y al laboratorio Gilead, que también nos proporciona las pruebas de hepatitis C. Levantamos en total 600 cuestionarios en centros de tratamiento, 200 en cada ciudad, y 150 entrevistas en profundidad en Ciudad Juárez, 150 en Tijuana y 80 en San Luis Río Colorado, porque es una ciudad más pequeña. Para las pruebas de detección, pues prácticamente todos los usuarios aceptaron realizarse la prueba. Esta es una prueba que si sale reactiva, necesita ser confirmada. Bueno, seguimos el algoritmo de investigación que recomiendan las guías clínicas de CENSIDA, pues íbamos a aplicar estas pruebas rápidas. El criterio de inclusión fue que fueran personas mayores de edad, 18 años o más, en los centros de tratamiento, que la droga de impacto por la que llegaron ahí fuera heroína, y en los sitios de consumo que no estuvieran en tratamiento. Como saben, llevamos a cabo la parte de los consentimientos informados, tanto para el estudio global como para las pruebas de detección. Después, en centros de tratamiento aplicamos el cuestionario, en los espacios de consumo, picaderos, yongos, tapias, estas guías de entrevista que fueron grabadas. En el momento que aplicábamos ya sea el cuestionario o la entrevista, al final se les entregaban los resultados de las pruebas rápidas y también se les brindaba postconsejería. Si la persona salía reactiva y requería acompañamiento, pues las instituciones con las que trabajamos, que fueron la organización no gubernamental Prevencasa en Tijuana, compañeros en Ciudad Juárez y Verter en San Luis Río Colorado, ellos han hecho un trabajo muy fuerte en cuanto al trabajo comunitario con estas poblaciones. Entonces, son navegadores de salud, y en estos casos donde las personas salían reactivas y querían acompañamiento, ellos mismos apoyaban para navegarlos a los servicios de salud. Para la parte de VHC, pues ya lo comentaremos, desafortunadamente como no hay tratamiento disponible, pues se les entregaban un folleto con las recomendaciones principales o iniciales para poderse inscribir al Seguro Popular y para tener ciertos cuidados de salud. Al final de la entrevista o de la aplicación del cuestionario, en los sitios de consumo les entregamos un kit de reducción de daños. Este modelo
Este estudio está alineado a esta visión del uso de drogas porque lo que intentamos es reducir los riesgos asociados al consumo. La abstinencia sería un fin último, a lo mejor posible, pero sabemos que es complejo. Entonces, desde este modelo lo que se intenta es reducir estos riesgos a través de hacer intercambio de jeringas, de hacer estas pruebas de detección, de brindarles consejería, entre otras cosas que hablaré más adelante. Y los que estaban en centros de tratamiento, pues les entregábamos un kit de higiene que es bastante valorado, una pasta, un cepillo de dientes, un rollo de papel en estos lugares. Entonces, pues básicamente, esta es la parte, digamos, metodológica, los puntos centrales de lo que realizamos. Permítanme un momento. A continuación, el maestro Mario Domínguez nos va a mostrar, ¿quiénes son estos usuarios? Nosotros queremos posicionarnos para esta plática, digamos, desde una perspectiva sí social, pero también mostrando que finalmente tenemos que humanizar nuestras miradas, ¿no? Y el maestro Mario Domínguez nos va a contar quiénes son estos usuarios, dónde están, cómo viven. Te dejo aquí ya. Muchas gracias, Mario. Buenos días, muchas gracias por asistir. Se siente uno pues muy contento de tenerlos acá y de poder compartir con ustedes estos datos y, digamos, todo esto que tuvimos que vivir y compartir con la población usuaria de heroína en la frontera norte. Sin más preámbulo, yo les mostraré las siguientes imágenes. La presentación de las siguientes imágenes es una manera de que conozcan este estudio realizado en las 3 ciudades de la frontera norte de México: Tijuana, Ciudad Juárez y San Luis Río Colorado. Pero sobre todo, estas imágenes tienen la intención de presentarles a la población usuaria de heroína, para que sepan quiénes son, de dónde son y cómo viven. Conocerán sus contextos, sus calles, carreteras, parques y bajo puentes. Conocerán el Bordo, ese canal que divide a México de los Estados Unidos y que por un tiempo ha sido su vivienda y su espacio de consumo. Observarán terrenos baldíos y vecindades que parecen laberintos, sin luz, sin agua, con apenas una mesa, un sillón o una cama. Casas a punto de caer, sostenidas por unos cuantos polines, casas derrumbadas o quemadas para dormir y consumir. Sitios de consumo llamados picaderos, en los que hay doctores que no son doctores, sino buenos tiradores, reconocidos por su habilidad y seguridad en las manos a la hora de encontrar la vena correcta, la más gorda, la que aguante la siguiente cura, es decir, la dosis, para evitar la temida vanilla, es decir, el síndrome de abstinencia. Verán las imágenes anónimas de las personas usuarias sentados en la banqueta o empujando carros del súper, caminando en muletas o en sillas de ruedas, intercambiando jeringas y cacharros, es decir, donde preparan y mezclan la heroína para podérsela inyectar, para gestionar además los riesgos de una manera en la que puedan evitar las infecciones de transmisión sexual o de un cuerazo, es decir, una infección en la piel. Les verán cuqueando, preparando la chiva, la heroína, y lejos de querer que aprendan a preparar la sustancia, pongan atención por favor en sus manos, en sus cuerpos, e intenten hacerlo para darse cuenta que esos cuerpos no solo están marcados por las agujas de la jeringa, de la insulina, del cohete, como le llaman, no, se darán cuenta que están marcados por sus historias, por la desgracia y la precariedad del día a día, cuerpos incongruentes con su edad, personas atrapadas en cuerpos viejos y por viejos dolores que apenas si se van después de 20 rayas, aunque poco tardan en regresar, porque nunca del todo se van. Y entonces aparece la heroína como el único sedante, la única alternativa para dejar de pensar y recordar, para dejar de sentir el dolor físico y emocional. ¿Y de quiénes son esos cuerpos tecatos? ¿De dónde son? ¿Dónde viven?
y cómo sobreviven. Tecatos es el nombre que se usa para nombrar popular y con frecuencia de manera peyorativa a los usuarios de heroína. ¿Quiénes son? Son hombres la mayoría. Solo 1 de cada 10 usuarios es mujer. Poco más de la mitad son solteros y alrededor del 11% son casados. La edad media es de 40 años para ellos y 33 años para ellas. Poca chance tuvieron de estudiar. Unos cuantos estudiaron hasta la primaria, un poco más hasta la secundaria y casi nadie en la universidad. Interesante resulta también que, contrario a lo que se pudiera pensar, tienen un trabajo, principalmente en la economía informal. Son albañiles, lavacarros, vendedulces, etc. Y cerca de la tercera parte tiene un empleo formal. También es cierto que algunos venden drogas o se ven involucrados en actividades ilegales, pero no lo podemos generalizar. Son migrantes, deportados, algunos, personas en situación de calle, otros, sexoservidores, los menos, regularmente sin familia, que a veces viven en pareja, con alguien que también se inyecta o con compañeros que tienen las mismas prácticas. Lamentablemente, algunos de ellos y ellas viven con VIH o tuberculosis y una gran mayoría con hepatitis C. Las y los usuarios de heroína pernoctan donde pueden, donde les dejan, donde les agarra la noche o donde logran pagar, y cambian constantemente de vivienda. Algunos todavía viven en la casa de sus padres o junto a otros en cuartos de vecindad, en casas abandonadas que funcionan también como sitios de consumo llamados picaderos, yongos o tapias, en cuartos de hotel y muchos en la calle, en compuertas, panteones, iglesias, albergues y en las centrales camioneras. También suelen pasar algunos periodos internados en centros de tratamiento, los famosos anexos, o centros penitenciarios, ya sea para engordar la vena, es decir, recuperarse, o porque tienen que purgar alguna condena. Pero no siempre fue así. ¿De dónde vienen? ¿Dónde vivían antes del contacto con la chiva? Algunos nacieron en estas ciudades de la frontera, otros llegaron de varias partes del país y se quedaron atrapados en la línea, otros la cruzaron y lo regresaron para quedar atrapados también con la idea de que algún día volverán a pasar. Ellos y ellas han dejado mucho atrás: casas, padres, familia, amigos. Aún los que nacieron en la frontera se alejan, unos buscando el sueño americano, otros por haberlo vivido con drogas. Pero aún, algunos nacieron condenados en el contexto de las drogas, en familias que consumen o venden. Incluso hay quienes ya nacieron prendidos de la chiva, iniciando su consumo involuntario en el vientre de su madre. Al nacer en una familia usuaria de drogas, difícilmente no consumes. Entonces, ¿para dónde hacerse? Con todo, la familia es lo más importante. Por ella se atrevieron a salir, a jugarse la vida para cruzar del otro lado. Unos lo lograron, otros difícilmente lo harán. La familia es la familia, y prefieren alejarse cuando la sustancia les ha prendido tanto que ya no pueden parar. Dejan padres, hermanos, pero también hijos y parejas. Muchos del lado americano, cuando son deportados, para ya no volverlos a ver jamás. Así son en general, pero a pesar de que son muy parecidos entre sí, entre las 3 ciudades, guardan diferencias que provocan que vivan su experiencia con la droga de manera diferente. Por ejemplo, la precariedad más intensa la encontramos en Tijuana: usuarios y usuarias fuera de casa, viviendo en la calle, en picaderos, en panteones o en el canal, desasiados, desnutridos, lastimados, heridos, golpeados, caminando lento, pepenando, trabajando, taloneando para generar la suficiente para la dosis, comer y pasar la noche en algún lugar. Esto pasa principalmente en Tijuana y Juárez, y aunque en San Luis Río Colorado también los vemos en las calles, es menos común, porque aún están vinculados a la familia. Se les ve trabajando, cuidando, lavando carros o juntando PET para vender por kilo. Vemos a algunos en terrenos baldíos en busca de un buen doctor que les tire bien, pero la mayoría se queda en casa, en sus cuartos, en su hotel, y ahí se curan cada noche, cada día, para volver a empezar.
Los contextos en estas 3 ciudades son de riesgo y la droga no es lo único que les precariza. La violencia en Juárez y Tijuana, sobre todo, intensifica la precariedad de la vida y difícilmente sería de otra manera, pues están en medio de la disputa por la plaza y la policía que les acosa, hostiga, maltrata, soborna, que les detiene para cubrir las cuotas del día, contextos de desaparecidos, asesinados, por comprar algo prohibido por los dueños de la droga, criminalizados y humillados por la policía que les detiene por posesión de jeringas y cacharros, su kit de reducción de daños, detenidos por la facha y por su rostro, por tener esos cuerpos tecatos precarizados, provocando dobladas, es decir, la sobredosis, porque al cumplir sus horas de detención, la probabilidad de doblarse es alta. Urgidos por la necesidad de una cura, padeciendo la malilla, pueden pasarse en la cantidad o usar una heroína más potente que les puede matar. Pero entre ellos se cuidan y hay que estar atentos. Tienen lista el agua con sal y están dispuestos a surtir de cachetadas al amigo, al compañero, con tal de volverlo a regresar, con tal de que no se muera. Algunos ya cargan naloxona, un medicamento para contrarrestar la sobredosis, sin golpes, sin agua fría, sin agua con sal. Ya casi acabo. Y quiero enfatizar que con estas imágenes no pretendemos dar notas de ningún color, mucho menos rojas o amarillas. Por el contrario, queremos mostrarles su dignidad, a veces rota por los demás. Intentamos, y aunque no lo logramos, evitar la crudeza de su realidad, esa que nos muestra preparando su cura con la jeringa lista para disparar, con sus heridas, las visibles y las ocultas, las huellas en sus manos, en sus dedos, en su memoria, en sus historias de dolor, imágenes que son como agujas que se clavan y que no se borran, mucho menos si estás ahí y te cambian, en algo te cambian. Por lo menos eso pasó con nosotros, que partimos del respeto y aprendimos a respetarles más por su valor, generosidad y sororidad. Así aprendemos que en la reducción de daños no todo es drogas. Mucho vale una sopa caliente, un regaderazo, un cepillo de dientes y un abrazo. Sus perros, mucho valen sus perros. Mucho vale la escucha, el acompañamiento y llamarles por su nombre. Mirarles a los ojos y hacerlas cada vez más visibles ante los demás. Yo aquí termino. Qué bueno. Aquí termino de mostrarles un poco cómo son. Ahora se enterarán en voz de la doctora Clara Fleiss cómo son sus prácticas de consumo de heroína y otras drogas, y sobre sus prácticas de riesgo y sus necesidades de atención y de tratamiento. Gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues vamos a continuar. Quiero empezar con este testimonio de uno de los usuarios para después ir mostrando poco a poco los datos. La intención es que nos situemos justamente en quiénes son ellos y cómo ha sido digamos, esta línea de vida para después comprender qué es lo que sucede con el consumo y con el tratamiento. Voy a empezar con este testimonio. La heroína presenta dolores, depresiones, dolores sociales, morales, rechazos familiares. La heroína en mí ha surgido de esta manera, pero también ha sido un medicamento en estos 25 años usándola. Si no la hubiese usado, tal vez estuviese muerto. No la uso para andar de maloso, de ratero o algo. No, la uso para que me dé ese incentivo, porque vienen los traumas, que me quite ese dolor, ese vacío, que me quite todo este malestar. Me da esa fuerza para seguir adelante y seguir como un payaso,
con la careta de risa, y atrás de esa careta de la heroína viene la tristeza. La soledad es bonita, sabiéndola tratar. Yo necesito ayuda, no psiquiátrica. Necesito despojarme de todo, olvidarme de todo y tomar un nuevo aire. Ya estoy harto de esto, ya estoy viejo, me siento cansado, le he dado duro a la vida. Es un hombre con 38 años de edad. Bueno, y entonces nos preguntamos, parte de lo que nosotros hicimos, además de preguntar sobre cómo era su consumo, cómo han sido estas vidas de ellos. Y la pregunta es cómo empezó todo y cómo se da la vida en estos contextos psicotrópicos. Si ustedes pueden ver, esto es una línea que nos marcaría como una línea de vida, digamos, y como lo comentaba Mario, algunos nacen prendidos, así llaman ellos, cuando sus madres consumen heroína estando embarazadas, y ellos o ellas nacen con el síndrome de abstinencia, que le llaman malilla. Cada vez que yo diga malilla o que encuentren en los testimonios esto, me refiero al síndrome de abstinencia. Entonces, algunos nacen prendidos, no todos. Crecen en entornos de consumo de drogas, padres, madres, tíos, amigos. Hay una alta disponibilidad de cualquier tipo de droga. Encontramos muchas historias donde hay este abandono parental por parte de ambos padres. Y un aspecto muy importante que me parece debiera de llamarnos a todos los profesionales de la salud bastante la atención, y es un área de trabajo importante, es que esta población está expuesta a adversidades desde la infancia muy fuertes, que les originan eventos muy traumáticos, como pueden ser abusos sexuales, violaciones de todos tipos, desde que son niños o son jóvenes, ya sea por la familia o por la misma policía o el ejército, por los territorios en donde se dan estos consumos. Y lo que encontramos en sus historias, que no encuentro otra palabra mejor que decirla así como lo expresan ellos, es este aburrimiento, esta desesperanza, no encontrarle un sentido a la vida, porque desde pequeños nacieron con vidas rotas, con infancias rotas, con una desestructuración muy profunda que causa muchos estragos, y eso nos pudiera estar explicando en buena parte este consumo. Embarazos también, bueno, tempranos, la iniciación en algunas conductas antisociales, y cuando digamos llegan algunos desde la infancia o en la adolescencia misma, pues empiezan a combinar heroína en este caso con drogas más potentes, o bueno, ¿qué droga también puede haber más potente que la heroína? Ahorita lo vamos a ver. Tienen eventos de sobredosis, fatales, no fatales, y prácticas de riesgo porque comparten jeringas y entonces adquieren VIH, hepatitis C y distintas infecciones de transmisión sexual. Diría yo que en general son estas vidas precarias, estas no vidas. Si vemos el otro lado de la línea, tenemos algunos casos que el inicio en el consumo de drogas, dejando el alcohol y el tabaco, se da a los 5 años de edad. Tenemos al 17.3% que empezó su consumo en la infancia, entre los 5 y los 11 años de edad, transitan hacia la marihuana, después a los inhalables, como pueden ir viendo en la línea, son las edades promedio, al consumo de cocaína, heroína a los 21 años, es la edad promedio de consumo. Digamos que una vez que la prueban, ya sea fumada principalmente, la transición a la inyección es inmediatamente. Algunos pueden esperar 2 años, pero tenemos muchos casos que inmediatamente transitaron o empezaron por la vía de la inyección. Ansiolíticos también a la misma edad. Ahora vamos a ver los porcentajes que tenemos de la combinación de heroína con ansiolíticos, que bueno, ustedes como médicos lo deben saber mejor, es muy potente, ocasiona sobredosis. Varios de los testimonios que tenemos justamente tienen que ver con esta combinación. Crack, piedra hacia los 23 años, cristal como una droga muy fuerte con la que hacen su cura, su dosis de heroína, ¿no? El cristal con heroína. Y opioides, que ahora vamos a ver cuáles son los que están consumiendo. Entonces tenemos que en la adolescencia, entre los 12 y 17 años, el 71% ya inició su consumo y prácticamente un porcentaje muy, muy chiquito en la vida adulta. Toda esta, digamos, esta vida acompañada, como les decía, de esta violencia estructural, de estos eventos traumáticos, como es la violencia sexual. Las mujeres además
tenemos testimonios, narrativas de cómo las mujeres son empleadas para el testeo de drogas por los cárteles, son secuestradas y con ellas prueban, ellas mismas dicen, somos conejillos de indias, además de todas las historias de abusos sexuales, ¿no? Y bueno, ser testigos del asesinato de alguna persona o víctima de una golpiza por parte de pandillas, policías, el ejército y demás. Esto pues ustedes comprenderán que pues tiene fuertes estragos en la parte emocional, depresión, ansiedad y posible estrés postraumático. En sí consideramos que como sociedad los hemos dejado de abrazar y hay que generar colectividad para poder atender a estas poblaciones tan vulnerables. Aquí, híjoles, mucha información, es un caso, lo voy a decir muy rápido porque tengo mucha información y poco tiempo. Neri es un usuario, es el que nos dio el primer testimonio que compartí con ustedes. Él tiene 38 años, tiene VIH, hepatitis C y ha tenido distintas infecciones de transmisión sexual. Esta entrevista la realizamos en marzo del año pasado, justamente hace un año que nos encontrábamos en campo. Bueno, Neri nació prendido a la heroína, su papá consumía alcohol fuertemente y fármacos, su mamá heroína y la famosa China White, que en algún momento les comentaré más adelante, y sus abuelos también consumían alcohol. Él comenta, mis abuelos eran alcohólicos. Vivió violencia, él presenció la violencia que su padre ejercía contra su madre porque ella era trabajadora sexual y además era usuaria de heroína. Sus papás, ambos, lo abandonan a los 6 años de edad. Uno de sus hermanos fallece posteriormente, a su hermana se la lleva a su abuela, o sea, es decir, toda la familia toma caminos diferentes y quien se hace cargo de él es un tío que en estas, digamos, construcciones o si analizáramos esto desde la parte de la construcción de la masculinidad, pues estas figuras masculinas como también modulan o moldean también estos aprendizajes, ¿no? Y entonces ellos, como dice él, a mí mi tío me enseñó a hacerme hombre, y hacerme hombre era pues experimentar, iniciarme con otras mujeres, con trabajadoras sexuales, iniciarme en el mundo de las drogas y una serie de historias que va relatando en el mundo de los riesgos, ¿no? Prácticamente. Inicia a trabajar a los 7 años porque su tío le dice, yo no te puedo mantener, si tu papá te puede pagar la escuela, qué bien, pero yo no te voy a poder mantener, así es que tienes que trabajar. Y con mucha irregularidad, pues asiste a la escuela. Después su mismo padre, que está ahí, digamos, intermitentemente, lo lleva a un internado a Guadalajara y está desde los 7 hasta los 10 años de edad. En ese internado pues es violentado, es señalado, y algo que es constante en las entrevistas cuando las escuchamos es cómo a los usuarios, por este mismo abandono parental, la misma comunidad, los mismos niños, adolescentes, quienes están ahí alrededor, los llaman constantemente bastardos. O sea, pareciera algo como simple de decir, pero que tiene todo un impacto muy fuerte en ellos porque es repetitivo en sus historias. Él es abusado sexualmente en este internado y él decía, bueno, yo como buscaba protección en el internado, entonces pues tenía que acceder a ser abusado sexualmente. Regresa a Ciudad Juárez a los 10 años, trata de seguir estudiando, a los 13 años continuaba en la primaria, se inicia en el trabajo sexual con otros hombres a los 15 años, y bueno, paralelamente ustedes pueden ir viendo sus edades en las que inició a consumir drogas. Le detectan VIH y copias de hepatitis C y también el virus del papiloma humano, prácticamente a los 15, 16 años, y después se inician actividades ilícitas como es la venta de drogas, ¿no? Es padre a los 16 años y su primer ingreso a un centro de tratamiento es a los 17 años y posteriormente a esto viene toda una vida de situación en calle. Él nos dice al terminar la entrevista, yo digo que tienen mucha sabiduría en sus palabras, y entonces dice esto: lo único que quiero es vivir el presente y respirar profundamente. El pasado es polvo porque ya se lo llevó y el futuro es viento porque se va y no sabemos qué viene. Nada más es es el hoy que hay que respirar. Y él dice, si del cielo te caen limonadas, aprende a hacer, ¿cómo dice eso? Limones, justo. Bueno, nunca sé decir las frases bien, pero recuerdo que con eso cierra la entrevista, ¿no? Perdón por mi olvido, pero ya lo completaron ustedes. Bueno, entonces, la trayectoria, vamos a ver rápidamente cómo es esta trayectoria en el uso de servicios. Les decía que él ingresa a los 17 años, está 1 año en un centro de rehabilitación.
A los 21 años empieza en un programa de tratamiento para VIH con el apoyo de la ONG que nos acompañó en Ciudad Juárez, que es Compañeros. A los 24 años ingresa al segundo centro de rehabilitación. Él pedía medicamentos para su síndrome de abstinencia, que ustedes deben saber que es algo terrible para ellos, y también para el VIH, pero no se los proporcionaban. Me parece importante decir este testimonio que él nos compartió. Aquí cállate, hijo de tu tal por cual, y pum. Y ahí te va otro para que obedezcas y te dejes guiar. Yo les decía, es que estoy enfermo de VIH, requiero mi tratamiento, y me rompieron el hocico. Duró 15 días en este centro, porque adquirió un herpes, ese que todos se bañaban juntos. Ustedes deben imaginar, y algunos conocen los centros, algunos, no todos son iguales, hay que hacer esa distinción. No todo es blanco o negro, bueno o malo, hay una serie de matices, pero bueno, estas son parte de las experiencias que ellos comentan que han vivido. Después ingresó al cuarto paso y describe lo siguiente. No, hombre, me trataron bien gacho, discriminación a lo baboso, me decían, ¡ay, el malilla! ¿Sabes lo que hacían? Me tenían en un rincón, me tenían la comida, o ya se acababan todos y me daban las sobras, era en un rincón, haz de cuenta, así, y tenían la silla que decía el malilla, me tenían aislado, no le hablen, no le den cigarro, porque tenía VIH, era el malilla, hijo de su, sentía gacho. Él después ingresa a tratamiento por metadona y al principio relata que para él fue fatal por la cantidad que le administraban. Pidió que le bajaran la dosis por los efectos secundarios y entonces comenta, fue cuando me di cuenta que la metadona después del tercer día viene la malilla, o sea, es lo peor. Yo creo que hay que trabajar mucho con ellos en la parte terapéutica para que haya mayor adherencia, pero también en despejarles todas estas dudas y estas posibles creencias que tengan alrededor de la metadona, porque pues sabemos que es un tratamiento de mantenimiento que los ayuda, ¿no? Es un tratamiento de sustitución a la heroína. Sin embargo, tienen todos estos efectos y es cuando, entre otras cosas, deciden abandonarla. Después ingresó a un centro cristiano de buena voluntad. En Ciudad Juárez hay muchos centros estos que les llaman de la cristoterapia, ¿no? Y entonces ahí cumplió los 3 meses, que son las estancias, y lo hicieron un servidor de confianza. Tuvo que ganarse este lugar para ser servidor de confianza, es decir, atender a otros que iban ingresando, y se quedó otro mes en el centro que lo pagó con trabajo, ¿no? Y él menciona, ahora lo que sé ya está un poquito más tranquilo, ya no te tratan mal, o no te tratan mal tanto, porque ya entró mucho derechos humanos, y en su momento yo pues puse una demanda, sí, por la negligencia que hacían. Oye, vienes bien tranqueado de la sociedad para que ahí te sobajen, y así hay varios testimonios. Entonces, bueno, ya les dije un poquito de quiénes son y cómo han sido sus vidas. Ahora, ¿cómo es este consumo de heroína? Miren, la mayoría de los usuarios que entrevistamos consumen heroína diario, el 97%. Consumen 5 veces en promedio. En sitios de consumo hay quienes consumen 10 veces o más, porque ellos dicen que la cura no está buena, que necesitan estarse administrando cada 2 horas porque regresan a la malilla, al síndrome de abstinencia. En Ciudad Juárez con un número de veces mayor, significativamente mayor a las otras 2 ciudades, y bueno, la vía inyectada es la principal, casi todos es la forma en cómo la usan. Si vemos las comparaciones por la vía de administración y las ciudades, pues vemos que principalmente en Ciudad Juárez, olvidé la barra de colores, es la verde. Ciudad Juárez es donde principalmente usan solo heroína inyectada, pero sin embargo si vemos heroína con coca, principalmente en Ciudad Juárez es donde hay esta combinación. Al momento que estábamos levantando el estudio, la venta del cristal estaba más controlada en Ciudad Juárez. De hecho, como usuario podías meterte en problemas si buscabas cristal, y parece que ahora hay todo un reacomodo para posicionar el cristal en esta ciudad por los cárteles, ¿no? Entonces es una dinámica que cambia día a día, mes a mes, y bueno, así es. Tenemos otras formas de consumo. Heroína con cristal, el 33% de la población total lo combina. Heroína con coca solo un 5%, y bueno, la vía fumada o aspirada es mucho menor. En San Luis Río Colorado, que es la barra azul, es donde principalmente se da esta combinación de heroína con cristal. Justo por eso les presentamos esta. ¿Cómo es el consumo de cristal? Pues casi el 70% combina
usa cristal y lo combina con la heroína, y también tienen un promedio de consumo de 5 veces al día y prácticamente el 80% se lo inyecta. Y aquí es muy interesante cuando les preguntábamos ¿por qué combinas?, ¿no? Y entonces es como le llamamos, ¿no? Porque están buscando ese nuevo rush, ¿no? Ese nuevo rashazo, como dicen ellos. Y entonces mencionan, pues la heroína, te digo, ya pierdes ese rush, ya buscas otro rush y ahí te quedas. ¿Para qué lo buscan? Para ser funcionales, porque ellos dicen, la heroína me da para abajo, ¿no? Ustedes saben los efectos que tiene la heroína, pero necesito ir para arriba, para ser funcional, para ir al talón, para salir a la calle, ir a la línea, a vender dulces, a lavar carros, a buscarme el dinero para mi cura y para mis necesidades principales. Pero también la usan para potencializar los efectos, porque como dice el testimonio, ya no me pega la heroína sola. Y a cada rato me decían, no, pues échale poquito hielo para que la sienta. Y sí llegó el momento de que pues la probé, y cuál fue mi sorpresa de que mi adicción ahora ya es doble. Y también la usan, justamente para el deseo sexual. Y nos menciona este caso, el cristal es una droga de lujuria, de euforia, de lujura, de que nada más anda uno pensando en la mujer. O sea, como que lo calienta a uno, el sistema, pues. Y la heroína, todo lo contrario. ¿Qué otras drogas consumen además de la heroína? Pues digo, marihuana y cocaína, pues las han usado casi todos, pero además, como les mencionaba, la parte de los ansiolíticos usan bastante diazepanes, es muy común, cristal, otro tipo de opioides. Aquí tenemos algunos de los que usan: tramadol, darbón, metadona fuera de prescripción médica, oxicodona, hidrocodona, buprenorfina. Digamos que algunos tienen acceso muy fácil. Aquí ven ustedes el testimonio. Él menciona, he tomado oxicons, ribotriles, Valium, diazepam, pues son medicamentos controlados, pero pues puedes comprar la receta, te la venden. Pues bueno, el tramadol uno puede ir a la tienda, a la farmacia, y a uno se lo venden. Cuando he estado en el hospital me han dado diferentes, pues, pero aquí afuera los he tomado como droga. Y luego ya relata toda la parte de cómo llega a una doblada, cómo llega a una sobredosis. Pero lo que quisiera resaltar de la diapositiva es que el consumo actual también de este tipo de sustancias, ansiolíticos, opioides y cristal, pues también es fuerte. La China White, ellos dicen que es una heroína más potente. Tenemos toda una duda sobre qué es la China. Algunos dicen que es posiblemente fentanilo, y ahorita más adelante, pues ya, aquí lo vamos a ver. ¿Qué pasa con el fentanilo? Miren, lo que nosotros encontramos, digamos que gracias a la buena guía, orientación de la doctora María Elena, empezamos el estudio en un momento donde el fentanilo y todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, pues digamos que era un boom importante, ¿no? Era un tema. La embajada americana que nos financió también tenía pues esta necesidad de saber qué es lo que estaba pasando en la frontera mexicana con este tema. Entonces empezamos a hacer algunas entrevistas con gente que estaba en la frontera en servicios de tratamiento y demás, pero sin embargo no tenían información, no sabían del fentanilo, y la doctora María Elena nos dijo, pues lo tienen que incluir en el cuestionario y en la guía de entrevista, tienen que explorar en la población qué es lo que está sucediendo. Dije algo... ¿Qué es lo que está diciendo la población sobre el consumo de fentanilo? Lo que encontramos, como en otros estudios internacionales, es que la mayoría desconoce sobre el fentanilo. De hecho, no saben si en sus dosis, en sus curas hay fentanilo. Solamente 9 casos, 6 en centros de tratamiento. De estos 6, 4 eran americanos que cruzaron la frontera para recibir tratamiento aquí, consumían fentanilo. Y los otros 3 los encontramos en sitios de consumo. Nos dijeron, nosotros les preguntamos, para ustedes, ¿qué es el fentanilo en los cuestionarios, ¿no? Y nos dijeron, bueno, es una China White, es una heroína más fuerte, es una heroína sintética. Y miren este testimonio de una mujer en sitios de consumo. Nos dijo, ¿alguna vez has escuchado hablar del fentanilo? Oh, sí, me gusta. El fentanilo dura el doble de tiempo que la heroína. Cuando uno usa heroína está preocupado por la siguiente y la siguiente. Con el fentanilo no, puede pasar todo el día y solo llega el momento en que dices, necesito la siguiente. La amarilla te da igual, no es lo mismo, no te da así. Con la heroína el síndrome de abstinencia te va a llegar en unas horas.
¿Cómo es el efecto? Es como el de la heroína, pero más potente. Con la heroína es para no enfermarte, para no sentir los dolores y todo, pero con el fentanilo es para sentir placer, y me parece que aquí hay una línea importante que deberíamos investigar. Todas estas situaciones o razones por las que usan este tipo de sustancias, y me parece que la línea del placer, del bienestar, es una importante. Me permite sentirme como un ser humano. Puedo hacer las cosas que otra gente hace, ir a los abarrotes, puedo ir a bañarme, puedo ir a comer con otras personas. Y cuando le preguntamos sobre el costo de la dosis de fentanilo, pues cuesta lo mismo que una cura de heroína, 50 pesos. ¿Alguien te dijo que era el fentanilo? Sí, en la Conecta, que es el punto de venta. Hay personas que saben muy bien lo que es, pero no sé por qué no le dicen a la gente. Yo no veo nada dañino que le digan a la gente lo que es. Y la China White, esa es muy fuerte, pero se ve como un hielo machacado, como un vidrio quebrado. El fentanilo es como un polvo blanco. Estos datos que encontramos nos llevaron a plantear una nueva hipótesis al término del trabajo de campo, que gracias al acompañamiento, al apoyo de la organización Prevencasa, pudimos trabajar la posible presencia de fentanilo en las dosis de polvo blanco en la frontera mexicana. Entonces hicimos un primer estudio inicial de detección en residuos de polvo blanco, porque es lo que ellos nos estaban mencionando, y mapeamos algunos puntos de la ciudad de Tijuana de venta de polvo blanco, y lo que hicimos fue aplicar pruebas de detección rápida en parafernalia, es decir, en las cuqueras, en las jeringas y en los envoltorios, en los residuos, para no pedir dosis ni meternos en ningún tipo de problemas, ni a ellos ni al personal de campo. Aquí ustedes ven las cuqueras, las jeringas, es con lo que principalmente se trabajó. Y los resultados nos indicaron que de las 46 pruebas rápidas de detección de fentanilo, 34 salieron positivos, y ellos no saben que están en sus curas fentanilo. La conclusión de esta primera aproximación es que una de las vías más certeras para la detección de fentanilo son justamente estos estudios de campo, porque si les preguntamos a la población, ellos no saben. Estas pruebas rápidas de detección, estamos proponiendo un estudio justamente de detección, pero también no solamente para ver si hay presencia o ausencia de fentanilo, sino también para poder cuantificar y además identificar la sustancia activa, los diluyentes también y los cortes que trae la droga, porque los daños en la piel, o sea, no traemos material respecto a este tema, pero la verdad parece que los impactos de todas estas combinaciones de drogas son muy fuertes para los usuarios. Las prácticas de riesgo, pues como tengo muy poquito tiempo, les voy a mencionar que prácticamente el 70% comparte jeringas, usa jeringas que alguien más había usado, no las limpia, dividen drogas usando una misma jeringa, etcétera. Y si vemos los casos reactivos a VIH y hepatitis C, observen la columna que tenemos aquí, el 2.7%, tenemos ese porcentaje de VIH en centros de tratamiento, y es más alto en los que están en sitios de consumo. Respecto a la hepatitis C, vemos que prácticamente el 80% salieron reactivos y el 90% en sitios de consumo, para lo cual no hay tratamiento disponible. Si vemos el tema de la sobredosis, pues casi el 70% ha tenido una doblada en su vida, y casi el 25% en los últimos 12 meses han tenido alrededor de 4 sobredosis en la vida y 2 en los últimos 12 meses. Sin embargo, lo que pasa es que, como lo comentaba Mario, el remedio, los aprendizajes, los saberes de los usuarios para gestionar sus riesgos y salir de una doblada es inyectarse agua con sal, darse 80 cachetadas, ponerse hielo en los genitales, porque simplemente no hay naloxona. Si podemos ver el porcentaje, 1.6% del total mencionó que ha usado naloxona. Han acudido a los servicios de emergencia, que a veces tardan en llegar. La sal inyectada, como les decía, con el 32%, bueno, el uso del hielo también. Y este testimonio nos dice: te doblas, te vienes para abajo, ya no puedes, inconsciente, ya no sabes dónde estás. Ese día que salí del centro estaba limpio, me fue mal, me quise chacalear, me dijeron que no me pusiera muchas gotas, le puse más de 20,
perdón por mi lenguaje tan científico, pero así es esta realidad, y valió verga. Cerré los ojos y ya no pude abrirlos y ya me estaba yendo. Tienes que ponerte sal adentro de la jeringa y a la vena y ahí ya puedes reaccionar. Como no me levantaba, tenían que pegarme duro, cachetadas duras a tu cara, en tu cara ahí bien, con todas las fuerzas, para que no te vayas. Si no, te pegan en las patas con un palo duro, no las vas a sentir. Tienen que pegarte bien duro, que muevas los dedos, y ahí si mueves las patas quiere decir que estás bien, que estás vivo. Y el 96% pues se había inyectado previamente. La parte de tratamiento, ¿por qué deciden buscar tratamiento? Pues porque quieren dejar el consumo, quieren quebrar, como ellos dicen, pero de verdad es muy difícil. Quieren evitar el síndrome de abstinencia, quieren engordar la vena, reparar sus venas, también por eso se van a los centros de tratamiento, para sanarse y bueno, después volver a inyectarse, porque regresan al mismo entorno, al mismo contexto, por problemas con la pareja, porque desean conseguir un trabajo, por evitar arrestos de la policía que son constantes, por sobredosis y porque no pueden pagar más la droga. ¿A dónde llegan? Llegan principalmente a los centros de rehabilitación, a las clínicas de metadona y a los centros de ayuda basados en la fe. En promedio han buscado tratamiento 10 veces, es una población móvil, entra y sale de los centros de tratamiento. Las recaídas pues son 9 de cada 10 tienen una recaída, es parte, hay que verlo así, de su proceso de rehabilitación. Y el tratamiento involuntario encontramos casi un 22%. La doctora Claudia Raful ha hecho trabajos donde menciona las posibles consecuencias cuando ellos son internados en contra de su voluntad y son llevados a estos lugares. Y miren este testimonio, la placa me metió cuando andaban agarrando a toda la gente y las andaban metiendo a los centros de rehabilitación. Y este otro testimonio que nos dice desde esta parte voluntaria que él acudió, los centros que me han tocado a mí están bien, sí, o sea que ellos ponen de su parte, ahora hay que poner de la de uno, pero yo siempre que salgo de ahí, pues salgo bien gordito y cachetón. Y soy otra persona, yo creo que es de Ciudad Juárez. Soy el que soy, pues, ¿me entiendes? Entonces, bueno, miren, esta es básicamente la parte de los centros de rehabilitación, que dijimos que prácticamente todos llegan ahí. El modelo está basado en los 12 pasos, son dirigidos y coordinados por exusuarios. Yo les comentaba hace rato, hay centros de tratamiento que brindan un servicio muy digno para los usuarios, y desafortunadamente lo que sucede es que regresan al mismo lugar y es donde vienen las recaídas y donde viene toda la demás historia. Sin embargo, hay otros pues que digamos que hay que hacer más trabajo de supervisión, de verificación de cómo operan estos centros. Algunos mencionan, en muy pocos hay disponibilidad de medicamentos para síndrome de abstinencia. La amarilla te la quitas a valor mexicano, 3 días metido en el detox, como dicen, y ahí se te quita porque se te quita. No hay un tratamiento específico por tipo de droga. Ellos dicen, es que me tratan igual al que usa marihuana, al que usa cristal, y yo con la heroína pues es diferente. No hay una perspectiva de género, ni para hombres ni para mujeres. Hay necesidades específicas de las mujeres, algunas las encontramos con la duda de si estaban embarazadas y no podían tener acceso a una prueba de embarazo. En algunos se violan los derechos humanos. La duración generalmente es de 3 meses, el costo va de los 3,000 hasta los 12,000 pesos. En algunos hay actividades adicionales, deportivas, talleres, y bueno, algunos están basados en esta parte de la cristoterapia. Las pláticas son en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Y bueno, nos dice este testimonio, a mí no me gusta estar en los centros, sabes que son pura gente humillista, pura gente, en vez de que te ayuden, te hieren tus sentimientos, te lastiman. No, hombre, ¿sabes qué les dije? Ay, con perdón, chingas a tu madre, güey. En cuanto llegó mi hija, ¿sabes qué? Sácame de aquí, le dije. Si no, aquí me vas a hallar ahorcada. Duré un mes, pero luego me sacaron porque me estaba poniendo mala del corazón también. Son puros pinches pendejos. Oye, ¿cómo vas a sentar tú a una persona que lleva en el sistema droga y va malilla y sentarlo en un bote de chiles con los picos así para arriba? Oye, ¿cuáles ayudas son esas? Dime. Y si te mueves, tras. Esas son las ayudas, nos dice una mujer. Y respecto al tratamiento con metadona, pues más de la mitad ha estado alguna vez en un tratamiento de metadona, en promedio casi 3 veces en esta modalidad. 9.7 se encontraba en esta modalidad, fuimos a las clínicas de metadona directamente, y aquí la situación es que el 92% continúa inyectándose
con la metadona, ¿no? Razones por las que abandonan la metadona, porque, bueno, dicen que usan heroína al mismo tiempo, porque desde su perspectiva los síntomas de abstinencia son más severos que los de la heroína, porque el tratamiento de metadona no les funcionó, o porque ir diario a la clínica les es complicado, porque diario tienen que ir por su dosis y las clínicas a veces están lejos. De hecho, en San Luis Río Colorado no hay una clínica de metadona. Los usuarios que quieren entrar a este tratamiento tienen que ir a Mexicali y ahí conseguir la metadona. El costo de la dosis es elevado y los usuarios mencionan que tal vez si la metadona fuera acompañada de un tratamiento, de un tratamiento psicológico, terapéutico, para que ellos pudieran entender mejor los efectos de la metadona, los beneficios y demás, y además hablar de todo lo que les sucede, sería mucho mejor. La posibilidad de más de un ingreso es muy necesario. En algunas clínicas de metadona, si tú entras una vez y te sales, ya no puedes ingresar nuevamente, ¿no? Cuando pues esta población tiene recaídas constantes, ¿no? Y bueno, mencionan que se requieren más clínicas. Estos son los costos de la dosis de metadona, desde los 50 hasta los 220 pesos. Y miren lo que nos dice esta mujer: 100 miligramos te cuesta la dosis de metadona 120. Y como nosotros vamos de San Luis a Mexicali, siempre se nos pone difícil, porque mira, paga el camión, que una soda que te tomes, unas sabritas o un jugo, ponle, ya son 130, 140, más los 3 frascos, por decir que te traigas el medicamento, y uno que te tomas son 4, entonces ya ¿cuánto es? De perdida unos 800,000 pesos. Si ocupas cada 8 días y de ahí nomás para pasar la semana. Entonces ya relata cómo su hermana le ayudaba, pero después ya su hermana cambió de domicilio y pues ahí ya no pudo continuar con el tratamiento de metadona. Algunas de las barreras de acceso a tratamientos, porque ellos mencionan no confían en el tratamiento, la mitad menciona que ha estado en un tratamiento pero no les ha funcionado, pensar que el tratamiento les tomaría mucho tiempo, sienten vergüenza o temor de ser señalados, los centros les quedan lejos y no cuentan también con los recursos suficientes económicos para ir en un porcentaje menor. Otra barrera importante por la que no van tiene que ver con el miedo de ser internados en contra de su voluntad, que es todo un tema. Necesidades expresadas por ellos: ayuda psicológica, ayuda espiritual, actividades deportivas que les ayuden a contrarrestar justamente este deseo de consumir y este aburrimiento, porque dicen que se aburren mucho en los centros, actividades artísticas. Nosotros decimos también esta parte de la reinserción social, sería muy importante trabajar en esto. Lo que quieren es un empleo también, suministro de medicamentos para contrarrestar esto, ¿no? Y bueno, también acuden bastante a los programas de las organizaciones de la sociedad civil, que como les mencionaba, ellos tienen toda esta línea de trabajo bajo el modelo de reducción de daños y reciben ahí curación de heridas, les hacen pruebas de detección, navegación a los servicios de salud. Me parece muy importante visibilizar su trabajo, y más en estos momentos, porque tienen una labor ardua en el trabajo con las poblaciones usuarias de drogas. Un modelo que sería muy recomendable pues serían las salas de consumo seguro, con sus debidos protocolos para operar, sería muy, muy importante. Y un usuario nos menciona, porque evita que haya infecciones, o sea, como que a mí me pasaron la enfermedad por compartir jeringa. A veces por andar desesperado no regresas hasta la casa y quieres una jeringa, y si ya sabes de un lugar donde te van a dar una jeringa y por si algo te pasa, pues sí, me gustaría. Conclusiones, bueno, pues ¿qué es lo que decimos principalmente? Pues que esta población vive en condiciones de alta vulnerabilidad y rezago social, como lo vimos, la falta de vivienda, de una alimentación adecuada, de condiciones básicas para su aseo. Se potencializan en estos riesgos, en estos contextos de consumo, y precarizan aún más su vida. Consideramos sobre el tema de fentanilo que estos hallazgos resaltan la importancia de llevar a cabo en la frontera norte de México estudios de análisis de sustancias, pero también crear un sistema de alerta temprana. También tomar en cuenta qué medidas desde los profesionales de salud, desde las organizaciones no gubernamentales con sus modelos de reducción de daños, podemos empezar a implementar si estamos detectando no solamente la producción del fentanilo, sino también ya el consumo entre nuestras poblaciones. Es un tema de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, y estamos muy interesados en poder continuar el trabajo desde esta perspectiva que hemos estado haciendo.
casi el 100% de los participantes del estudio, seguido de un tercio, pues ha acudido a los centros de rehabilitación y el tercio a las clínicas de metadona, ¿no? Esta información nos permite darnos cuenta de las pocas, digamos, opciones para el tratamiento en estos usuarios. Consideramos que es muy importante, de hecho es parte del seguimiento que queremos hacer. Hicimos esta evaluación rápida con la intención de entrar a estos contextos de consumo con con el planteamiento de nuevas líneas de investigación, pero también de intervención. Y una que vemos bastante importante es la distribución de naloxona, este medicamento que sirve para revertir las sobredosis y capacitar a los pares, ¿no? A los usuarios mismos que puedan ellos ayudar a otro compañero. Entonces es muy importante pues tener financiamientos, desarrollar programas pilotos para poder medir estos programas de reducción de daños, y uno importante es el de naloxona. Disponibilidad de tratamiento de mantenimiento con metadona, pues ya lo comentábamos, es muy importante. La metadona les sale muy caro, y también para la deshabituación. Orientar acciones de intervención comunitaria consideramos muy importantes desde esta misión del modelo de reducción de daños. Nosotros decimos que es importante también que los profesionales de la salud salgamos a las calles, hagamos más trabajo comunitario, porque ahí es donde está la población y muchas veces no llegan a estos centros de tratamiento. La capacitación continua y la supervisión a los centros de rehabilitación es fundamental para el cumplimiento de las normas. Consideramos que debemos hacer énfasis en el respeto a los derechos humanos de estas personas y tratar de humanizar todos estos servicios por todo lo que les acabo de platicar. El modelo de atención sí basado en la sustancia, en tratar de que quiebren, que dejen de consumir, pero necesitamos también una perspectiva integral, una perspectiva social, no solamente drogocentrada, ¿no?, en estas sustancias. Y no sé, trabajar en la parte de reinserción social. Estas personas, a mí me parece que no es que el tratamiento no funcione, es muy loable todos los esfuerzos que se hacen, pero las personas regresan a sus mismas calles, a sus mismos contextos, y entonces creo que ahí con ninguna oportunidad de poder avanzar, y a veces es lo que requieren. Pues a las y los entrevistados, los que están, los que se han ido, gracias por las horas y horas de plática, por haber compartido sus experiencias y saberes, por permitirnos acercarnos a sus espacios, a su intimidad. Fue realmente enriquecedor escucharlos. Sus historias nos atravesaron las venas. Gracias a la embajada, al instituto. Doctor Madrigal, muchas gracias. Doctor Pellicer, a todos los directores. Doctora Marielena, gracias por todo. Shoshana, a todos mis compañeros. Y bueno, al Consejo Nacional contra las Adicciones, a CENSIDA, a estas 3 organizaciones fabulosas que hacen este trabajo inmenso con estas poblaciones, muchísimas gracias. Les compartimos que próximamente vamos ya a presentar el libro que se llama Cuqueando la Chiva, Cocinando la Heroína, contextos del consumo de heroína en la frontera norte de México. Lo acabamos de concluir. Y bueno, estaremos avisándoles el día que lo vamos a presentar. Muchísimas gracias por su atención.